Me echaron de casa la víspera de una gran celebración familiar. En el camino, encontré a una familia varada. Remolqué su coche gratis. El hombre me estrechó la mano. Pero cuando llegamos a su casa, me quedé helado al darme cuenta de que era millonario. Me dio una invitación que todavía me hace estremecer. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves, para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Rogelio y tengo 62 años. Ayer se suponía que sería un día de fiesta y unión, pero en lugar de preparar la gran cena, me encontré empacando mi vida en una sola maleta, mientras mi hijo Esteban estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera algún tipo de criminal. «Tienes que entenderlo, papá», dijo con una voz fría y calculada. «Patricia y yo hemos estado hablando, y ambos estamos de acuerdo en que este arreglo ya no funciona». Dejé de doblar mi vieja camisa de franela y lo miré. Afomé más. Este era mi hijo, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con las tareas, al que animé en cada partido de béisbol. El hombre que estaba ante mí ahora era un extraño con la cara de Esteban. «¿Qué arreglo?», pregunté, aunque mi estómago ya se estaba hundiendo. Sabía lo que venía. Patricia apareció detrás de él, con sus dedos perfectamente cuidados descansando sobre el hombro de mi hijo, como si estuviera reclamando territorio. Ella había estado preparando este momento durante meses. Podía verlo en sus ojos. La forma en que había empezado a hacer pequeños comentarios sobre la factura de la electricidad, sobre la comida, sobre lo apretada que se sentía la casa con 3 adultos. «El arreglo en el que vives aquí sin pagar alquiler mientras nosotros pagamos todo», dijo ella, con una voz que goteaba una dulzura falsa. «Esteban y yo estamos tratando de empezar nuestra propia familia, y necesitamos espacio. Necesitamos privacidad. Había estado viviendo en su casa durante 8 meses, desde que perdí mi trabajo en la ferretería. A los 62 años, nadie quería contratar a un hombre mayor al que le dolía la espalda y cuyas manos temblaban un poco cuando estaba cansado. Había contribuido con lo que pude de mis escasos ahorros. Ayudaba con la compra, arreglaba todo lo que se rompía, quitaba la nieve, cortaba el césped. Pensé que estaba aportando mi parte. He estado buscando trabajo», dije en voz baja. «Ustedes lo saben». La mandíbula de Esteban se tensó. «Durante 8 meses, papá. 8 meses de excusas». «No son excusas, hijo. La economía está difícil para la gente de mi edad. La economía está difícil para todos», espetó Patricia. «Pero el resto de nosotros no tiene el lujo de rendirse». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Rendirse. Yo había trabajado en la construcción durante 37 años, rompiéndome la espalda para mantener a Esteban después de que su madre nos dejara cuando él tenía 12 años. Había sacrificado vacaciones, ropa nueva, mis propios sueños para que él pudiera tener lo que necesitaba. Y ahora, en mi momento de necesidad, me acusaban de rendirme. «Entiendo», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Esteban se movió incómodo, por un momento. Solo por un instante, vi un destello del niño que había criado. Pero Patricia le apretó el hombro, y cualquier suavidad que hubiera aparecido se desvaneció al instante. «Ya hemos despejado la habitación de invitados», dijo ella. «Tus cosas están empacadas. Habían revisado mis pertenencias mientras yo estaba fuera solicitando empleos. La violación a mi privacidad se sintió peor que el desalojo en sí. Caminé hacia la habitación y encontré mi vida entera reducida a una maleta y 2 cajas de cartón. 43 años de matrimonio con la madre de Esteban. 23 años criándolo solo. 62 años de vida, todo considerado digno de 3 contenedores. Levanté la maleta. Pesaba más de lo que esperaba, no por lo que había dentro, sino por lo que representaba. El fin de todo lo que creía saber sobre la familia. «¿A dónde se supone que debo ir?», pregunté. «Lo resolverás», dijo Esteban. Pero no pudo mirarme a los ojos. «Siempre lo haces». No, quería decir, no siempre lo resuelvo. Estoy cansado, tengo miedo, y no tengo a dónde ir. Pero el orgullo es a veces lo único que le queda a un hombre.
Así que asentí y caminé hacia la puerta. El aire helado de noviembre mordía a través de mi chaqueta delgada, mientras cargaba mis pertenencias en mi vieja camioneta de 18 años. El motor tosió y jadeó antes de finalmente arrancar. Me senté allí por un momento, mirando hacia la casa donde había vivido los últimos 8 meses, la casa donde había ayudado a Esteban a hacer los pagos de la hipoteca cuando la compró por primera vez, la casa donde había pintado la habitación para los nietos que nunca tendría. A través de la ventana, podía ver a Esteban y Patricia mirándome. No estaban tristes, no estaban en conflicto, parecían aliviados. Puse la camioneta en marcha y me alejé de la acera. En mi espejo retrovisor, vi cómo cerraban la puerta y apagaban la luz del porche. El simbolismo no se me escapó. Las carreteras estaban casi vacías mientras conducía sin rumbo por vecindarios decorados con luces cálidas y doradas. Las familias estaban reunidas alrededor de las mesas del comedor, compartiendo historias y risas, agradecidas por lo que tenían. Siempre había imaginado que Esteban y yo tendríamos muchas más cenas familiares juntos. Me había imaginado nietos eventualmente, enseñándoles las mismas cosas que le había enseñado a él, transmitiendo tradiciones familiares. En cambio, conducía a través de la fría noche con todo lo que poseía en la parte trasera de una camioneta que tal vez no sobreviviría al invierno. Me detuve en una cafetería abierta las 24 horas en las afueras de la ciudad y pedí un café que realmente no podía permitirme. La camarera, una mujer de mi edad con ojos cansados y una sonrisa amable, no preguntó por qué estaba sentado solo en una noche de fiesta nacional. Simplemente mantuvo mi taza llena y me dejó con mis pensamientos. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, sin llamadas, sin mensajes. Esteban tenía mi número, pero sabía que no sonaría. Mientras estaba sentado allí, mirando mi café, traté de entender en qué me había equivocado. Había sido una carga demasiado pesada. ¿No había visto las señales de que no era bienvenido? ¿O Esteban simplemente se había convertido en alguien a quien ya no reconocía, moldeado por una mujer que me veía como un obstáculo para su vida perfecta? La verdad era que ya no importaba. Lo que importaba era lo que venía después. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía absolutamente ninguna idea de qué sería eso. El calor de la cafetería no podía tocar el frío que se había instalado en mi pecho. Estaba solo de una manera que nunca antes había estado, incluso después de que la madre de Esteban se fuera. Entonces, tenía un propósito: criar a mi hijo, proveer para él, mostrarle lo que significaba ser un buen hombre. Ahora parecía que todo eso había sido para nada. Pagué mi café y volví a la camioneta. El motor arrancó al tercer intento y volví a la autopista vacía, conduciendo hacia ninguna parte y hacia todas partes a la vez, cargando el peso de una vida de amor que aparentemente no había sido suficiente. Llevaba conduciendo 3 horas cuando los vi. La nieve había comenzado a caer alrededor de la medianoche, y a las 2 de la mañana caía con suficiente fuerza como para hacer las carreteras traicioneras. Estaba en algún lugar del interior del país, con la calefacción de mi camioneta apenas manteniendo la escarcha fuera del parabrisas, cuando los faros los iluminaron. Una familia estaba parada junto a un sedán color vino en el arcén de la carretera principal. El vapor salía de debajo del capó, e incluso desde la distancia podía ver la desesperación en sus posturas. El hombre intentaba hacer señas a los coches que pasaban, pero vehículo tras vehículo pasaba de largo sin disminuir la velocidad. Detrás de él, una mujer estaba sentada en el asiento del conductor, con lo que parecían ser 2 niños pequeños en la parte trasera. Cada instinto me decía que siguiera conduciendo. Tenía mis propios problemas. No tenía hogar, estaba casi en bancarrota y conducía una camioneta que podría morir en cualquier momento. Lo último que necesitaba era involucrarme con extraños, pero no pude hacerlo. Tal vez fue la forma en que los hombros del hombre se hundieron cuando otro coche pasó de largo. Tal vez fue el pensamiento de esos niños sentados en un coche frío en medio de la nada. O tal vez fue porque sabía lo que se sentía ser abandonado,
que la gente te mirara a través de ti cuando más necesitabas ayuda. Me detuve. Las luces de emergencia de mi camioneta uniéndose a las de ellos y pintando la oscuridad nevada con destellos urgentes de color naranja. El hombre se acercó con cuidado mientras yo bajaba. Era más joven que Esteban, tal vez de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro y ojos que mostraban tanto alivio como cansancio. Hombre inteligente. Nunca se sabe quién va a parar en una carretera oscura. Gracias por detenerse, dijo, su aliento formando nubes en el aire helado. Soy Alejandro, esa es mi esposa Mariana, y nuestras hijas están en el auto. Rogelio, respondí, ofreciendo mi mano. Su apretón era firme, calloso, manos de un hombre trabajador. ¿Cuál es el problema? El radiador, creo, comenzó a sobrecalentarse hace unos 15 kilómetros, y ahora no arranca en absoluto. Señaló con impotencia al sedán. Tengo asistencia en carretera, pero dicen que podrían pasar 4 horas antes de que alguien pueda llegar aquí, tal vez más con la nevada. El motor todavía hacía tic-tac por el calor, y podía oler el aroma dulce del refrigerante. Una manguera reventada, lo más probable. En este frío con niños en el coche. 4 horas podrían ser peligrosas. ¿Hacia dónde se dirigen?, pregunté. A casa, a unos 100 kilómetros al norte de aquí, en las afueras de la ciudad vecina. Se pasó una mano por el cabello. Sé que es mucho pedir, pero ¿cree usted? ¿Podría posiblemente darnos un remolque? Pagaré lo que considere justo. Estudié su rostro en la luz tenue. Había algo genuino en él. Algo que me recordaba a mí mismo a esa edad cuando Esteban era pequeño y cada decisión se sentía crucial. Este hombre estaba tratando de llevar a su familia a casa a salvo, de la misma manera que yo siempre intenté llevar a Esteban a casa a salvo. No tengo equipo de remolque profesional, dije. Solo unas correas de alta resistencia en la camioneta. No es ideal, pero si estás dispuesto a arriesgarte. El alivio inundó sus facciones. Sí. Absolutamente. ¿Cuánto quiere? Pensé en mi cuenta bancaria menguante, los $73 en mi billetera, el hecho de que no sabía dónde dormiría la noche siguiente. Un trabajo de remolque como este podría costar fácilmente $200, tal vez más. No se preocupe por eso, me escuché decir. Alejandro parpadeó. Disculpe. Sin cargo. Solo llevemos a su familia a casa. Me miró como si yo hubiera hablado un idioma extranjero. Señor, no puedo dejar que haga esto gratis. Ya se está desviando de su camino. Dije que no se preocupe por eso. Ya estaba caminando de regreso a mi camioneta para buscar las correas de remolque. Ayúdeme a enganchar esto. El proceso tomó unos 20 minutos. El sedán era más pesado de lo que mi vieja camioneta prefería, pero las correas aguantaron y la conexión era sólida. Alejandro insistió en ir en el sedán para dirigir y frenar, mientras Mariana y las 2 niñas pequeñas, gemelas, tal vez de 7 u 8 años, subieron a la cabina de mi camioneta. Mariana estaba visiblemente embarazada, probablemente de 6 o 7 meses, y se movió con cuidado mientras acomodaba a las niñas entre nosotros. Eran niñas hermosas con los ojos oscuros de su padre y el comportamiento gentil de su madre. A pesar de las circunstancias, no lloraban ni se quejaban. Niñas bien criadas. «Soy Mariana», dijo mientras yo maniobraba la camioneta de regreso a la carretera. «Estas son Valentina y Camila. Niñas, pueden decir gracias al señor Rogelio». «No es necesario agradecer», dije. «Sí, lo es», dijo Mariana con firmeza. «No tiene idea de lo que esto significa para nosotros». Me concentré en la carretera, manteniendo nuestra velocidad constante y segura. El peso del sedán detrás de nosotros hacía que cada curva y colina fuera una negociación cuidadosa, especialmente con la nieve cayendo más fuerte. Pero la camioneta lo estaba manejando mejor de lo que esperaba. «¿Es usted de por aquí?», preguntó Mariana. «Originalmente del norte», dije, «pero he estado viviendo en varios lugares por un tiempo». No era del todo una mentira. Hace 24 horas vivía con Esteban.
Ahora vivía en mi camioneta. ¿Y ustedes? ¿Mencionaron la ciudad vecina? Tenemos un lugar pequeño fuera de la ciudad. Alejandro creció allí y regresamos hace unos 5 años cuando su negocio empezó a ir bien. Ella hizo una pausa. Luego agregó: Él está en el desarrollo inmobiliario, propiedades comerciales principalmente. Asentí, concentrándome en un tramo de carretera particularmente resbaladizo. Valentina, la niña presionada contra mi lado derecho, se había quedado dormida a pesar del ralentí áspero de la camioneta. Camila luchaba por mantenerse despierta, su cabeza balanceándose cada pocos segundos. Esto es muy amable de su parte, continuó Mariana, especialmente en una noche de fiesta familiar. ¿No tiene familia esperándolo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mantuve mis ojos en la carretera y mi voz firme. Esta noche no. Ella debió haber escuchado algo en mi tono porque no insistió. Condujimos en un silencio cómodo por un rato. Los únicos sonidos eran el motor de la camioneta, el susurro de la nieve contra el parabrisas y la respiración suave de las 2 niñas. Unos 40 minutos después de iniciado el viaje, Camila se removió y me miró con ojos soñolientos. ¿Es usted abuelo?, preguntó con esa manera directa que solo los niños pueden tener. Camila, dijo Mariana en voz baja, eso no es educado preguntar. Está bien, dije, aunque mi pecho se tensó. No, cariño, no soy abuelo. ¿Le gustaría serlo?, preguntó Camila. La inocencia de la pregunta casi me rompió. Aquí había una niña que conocía desde hacía menos de 1 hora, preguntándome algo con lo que había soñado durante años, pero que empezaba a pensar que nunca sucedería. Quizás algún día, logré decir. Camila asintió seriamente y se recostó contra mi brazo. En minutos, ella estaba dormida también. Mariana observó el intercambio con ojos pensativos. Es bueno con los niños, observó. Crié a mi hijo yo solo durante la mayor parte de su infancia, dije. Uno aprende. Eso debe haber sido difícil. Valió la pena. La mentira salió fácilmente, aunque dejó un sabor amargo en mi boca. El GPS en el teléfono de Alejandro, que Mariana sostenía, indicaba que nos estábamos acercando. Podía ver el tenue resplandor de las luces de la ciudad a través de la nieve, y mi corazón se hundió un poco. Este extraño y pacífico interludio casi había terminado. Pronto estaría solo de nuevo, de vuelta en la carretera sin ningún lugar a donde ir. Pero cuando salimos de la carretera principal y seguimos un camino sinuoso a través de lo que parecía ser el campo, comencé a darme cuenta de que el pequeño lugar de Alejandro y Mariana podría no ser exactamente lo que había imaginado. Los faros barrieron céspedes bien cuidados, una puerta de hierro forjado y un camino de entrada que parecía extenderse para siempre en la oscuridad. Lo que fuera que Alejandro hiciera en el desarrollo inmobiliario, claramente era muy exitoso. Y fue entonces cuando supe que esta noche estaba a punto de volverse aún más complicada de lo que había imaginado. La casa que emergió de la oscuridad mientras seguíamos el camino sinuoso no era una casa en absoluto. Era una mansión. 3 pisos de piedra y madera se alzaban ante nosotros, con luz cálida derramándose desde docenas de ventanas. Incluso en la nieve podía ver el paisajismo cuidadoso, la fuente circular ahora cubierta para el invierno, el garaje para varios autos que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Me senté en un silencio atónito mientras Alejandro nos guiaba a detenernos cerca de la entrada principal. Esto no era solo éxito, esto era riqueza en un nivel que nunca había encontrado antes. Mariana pareció notar mi sorpresa y me dio una sonrisa gentil. Sé que parece mucho, dijo en voz baja, con cuidado de no despertar a las niñas. Nastakt. Alejandro trabajó muy duro para llegar aquí. La puerta principal se abrió antes de que hubiéramos bajado de la camioneta, y una mujer de unos 50 años salió apresuradamente a pesar de la nieve. Tenía el cabello grisáceo y ojos amables. Vestía una bata gruesa sobre lo que parecía ser pijama. «Gracias a Dios que están a salvo», gritó,
corriendo a abrazar a Mariana mientras bajaba cuidadosamente de la camioneta. Cuando Alejandro llamó y dijo que estaban varados, ¿estaba tan preocupada? «Estamos bien, Rosa», le aseguró Mariana. «Este es Rogelio, él nos remolcó a casa». Rosa se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Que Dios lo bendiga», dijo simplemente. «Que Dios lo bendiga por ayudarlos». Alejandro estaba desenganchando las correas de remolque, y me moví para ayudarlo, agradecido por tener algo que hacer con mis manos. La magnitud de lo que estaba viendo, la casa, los terrenos, la obvia riqueza, me hacía sentir cada vez más fuera de lugar. «Rogelio», dijo Alejandro mientras terminábamos con las correas, «no puedo agradecérselo lo suficiente. Por favor, entre. Está helando aquí afuera». «Debería irme», dije, aunque la idea de volver a subir a esa camioneta fría hacía que me dolieran los huesos. «Ustedes tienen a su familia de qué preocuparse». «Absolutamente no», dijo Mariana con firmeza, habiendo escuchado. «Son casi las 4 de la mañana. Ha estado conduciendo en una tormenta de nieve y acaba de salvarnos. Lo menos que podemos hacer es ofrecerle un café y un lugar cálido para sentarse unos minutos». Quería rechazarlo. Todo sobre esta situación gritaba que no pertenecía aquí, pero las gemelas se estaban moviendo, mirando alrededor con confusión soñolienta, y Camila me vio y sonrió. «Don Rogelio», dijo repentinamente muy despierta, «¿van a entrar?» Y así, mi resistencia se desmoronó. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los pisos de madera brillaban bajo candelabros de cristal, y una escalera majestuosa se curvaba hacia el segundo piso. Obras de arte originales colgaban de las paredes, y alfombras persas que probablemente costaban más que mi camioneta cubrían los pisos pulidos. Rosa, quien aprendí que era el ama de llaves y niñera interna de la familia, se movía apresuradamente haciendo chocolate caliente para las niñas y café para los adultos. Las gemelas se habían despertado por completo y charlaban emocionadas sobre su aventura, tratándome como a una especie de héroe por darles un paseo en camión. «Niñas, vayan con Rosa y prepárense para la cama», dijo Mariana suavemente. «Es muy tarde». «Pero queremos quedarnos con el señor Rogelio», protestó Valentina. «El señor Rogelio todavía estará aquí por la mañana», dijo Alejandro. Luego me miró con interrogación. «¿Verdad?» «Quiero decir, espero que pase la noche. Es demasiado tarde y hace demasiado frío para seguir conduciendo esta noche». Abrí la boca para declinar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿A dónde iría? ¿De vuelta a esa cafetería? ¿Dormir en mi camioneta en algún estacionamiento? La verdad era que no tenía otro lugar donde estar. «Si no es mucha molestia», dije en voz baja. «Ninguna molestia en absoluto», dijo Mariana con calidez. «Tenemos mucho espacio». Mientras Rosa llevaba a las niñas arriba, Alejandro me hizo un gesto para que lo siguiera a lo que parecía ser un estudio. Estanterías de piso a techo cubrían las paredes y un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra. Sirvió 2 vasos de lo que parecía whisky caro y me entregó uno. «Por los buenos samaritanos», dijo, levantando su vaso. Bebimos en silencio por un momento y sentí que el whisky calentaba mi pecho. Finalmente, Alejandro habló. «¿Puedo preguntarle algo, Rogelio?» Asentí. «¿Por qué se detuvo? ¿Y por qué no me dejó pagarle?» Miré el fuego considerando mi respuesta. «Porque sé lo que es estar varado», dije finalmente. «Necesitar ayuda y que la gente pase de largo». Alejandro estudió mi rostro. Eso suena a la voz de la experiencia. «Hace 24 horas, mi hijo me echó de su casa», me escuché decir. El whisky me había soltado la lengua, pero más que eso, había algo en Alejandro que invitaba a la honestidad. Me dijo que yo era una carga, me dio 1 hora para empacar mis cosas y largarme. La expresión de Alejandro se oscureció. ¿Su propio hijo? Su esposa ha estado trabajando en él durante meses. Perdí mi trabajo en marzo. No pude encontrar nada más. Me dejaron quedarme un tiempo, pero... Me encogí de hombros.
Supongo que la caridad tiene sus límites, incluso de la familia. ¿Cuántos años tiene usted? 62. Alejandro se quedó callado un largo rato. Luego hizo algo que me sorprendió. Caminó hacia un escritorio en la esquina y tomó una fotografía enmarcada. La estudió durante varios segundos antes de traérmela. La foto mostraba a un hombre que se parecía notablemente a Alejandro, pero mayor. Estaba parado junto a un niño pequeño, claramente Alejandro de niño, frente a lo que parecía ser una obra en construcción. «Ese es mi padre», dijo Alejandro en voz baja. Su nombre era David. Miré más de cerca la foto. El parecido entre Alejandro y su padre era sorprendente, pero había algo familiar en el hombre mayor que no podía ubicar. Murió hace 10 años. Alejandro continuó. Cáncer de pulmón. Fue trabajador de la construcción toda su vida, igual que usted. Trabajó hasta los huesos para mantener a nuestra familia. Siento su pérdida. Alejandro se sentó frente a mí, todavía sosteniendo la foto. La cosa es, Rogelio, que nunca pude decirle que lo perdonaba. ¿Perdonarlo por qué? La mandíbula de Alejandro se tensó. Cuando tenía 16 años tuvimos una gran pelea. Yo estaba enojado, rebelde. Pensaba que lo sabía todo. Le dije que lo odiaba, que deseaba que no fuera mi padre. Me dio una bofetada, la única vez que me puso una mano encima, y salí corriendo de la casa. Hizo una pausa, sus dedos trazando el borde del marco de la foto. Mi madre se puso de su lado. Dijo que yo era un desagradecido, que necesitaba disculparme. Pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco. Me mudé con amigos, conseguí un trabajo, me pagué la universidad. Pasé años demostrando que no lo necesitaba, que podía hacerlo por mi cuenta. Pero lo hiciste, dije. Mira todo esto. Sí, lo hice. ¿Y sabe cuál es la peor parte? Él estaba orgulloso de mí. Cuando empecé a ganar dinero, cuando compré esta casa, cuando Mariana y yo nos casamos, él nunca dejó de amarme. Nunca dejó de esperar que nos reconciliáramos. Mi madre me llamaba y me decía cuánto me extrañaba. Cómo pasaba conduciendo por mi edificio de oficinas, a veces solo para ver si podía echarme un vistazo. El dolor en la voz de Alejandro era crudo, inmediato. Podía ver hacia dónde se dirigía esta historia. Para cuando estuve listo para tragarme mi orgullo y contactarlo, era demasiado tarde. Le habían diagnosticado y solo le quedaban unas pocas semanas. Fui a verlo al hospital, pero estaba tan débil, tan medicado. Ni siquiera sé si entendió lo que intentaba decirle. Alejandro me miró y vi lágrimas en sus ojos. He vivido con ese arrepentimiento cada día durante los últimos 10 años. El conocimiento de que dejé que el orgullo y la ira me costaran años con un hombre que me amaba incondicionalmente. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Alejandro, ¿por qué me cuenta esto? Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Porque cuando lo vi esta noche, parado allí en la nieve ayudando a la familia de un extraño, sin pedir nada a cambio, me recordó a él. Y cuando me contó sobre su hijo, sobre lo que le hizo, Alejandro sacudió la cabeza. Veo una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Alejandro se levantó y caminó de regreso a la chimenea. Rogelio, quiero hacerle una oferta, pero necesito que me escuche completamente antes de decir nada. Mi corazón latía con fuerza ahora. ¿Qué tipo de oferta? Quiero que se quede. No solo esta noche, me refiero permanentemente. Viva aquí, sea parte de nuestra familia. Alejandro se volvió para mirarme. Mariana y yo hemos estado tratando de dar a las niñas el tipo de infancia que nunca tuve. Estable, amorosa, con familia extendida alrededor. Pero ambos padres nuestros han fallecido y no tenemos hermanos. Las niñas nunca han tenido una figura de abuelo en sus vidas. Lo miré fijamente. Alejandro, usted ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Sé que arriesgó su propia seguridad para ayudar a extraños en una tormenta de nieve.
Sé que no aceptaría dinero de un hombre que obviamente necesitaba llevar a su esposa embarazada y a sus hijos a casa a salvo. Sé que crió a un hijo usted solo e hizo todo lo posible por ser un buen padre, incluso si él no puede ver eso ahora. La habitación giraba un poco y no estaba seguro de si era el whisky o la magnitud de lo que Alejandro estaba sugiriendo. Está hablando de caridad, dije. No será el caso de caridad de nadie. Esto no es caridad, Rogelio. Esto es familia. Algo que nunca tuve con mi propio padre. Algo que usted no está recibiendo de su propio hijo. Mariana y yo tenemos más dinero del que sabemos qué hacer con él, pero no podemos comprar las cosas que más importan. Sabiduría, experiencia, el tipo de amor que solo un abuelo puede dar. Me levanté abruptamente, el vaso de whisky temblando en mi mano. Esto era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado bueno para ser verdad. Necesito un poco de aire, dije. Alejandro asintió. La habitación de invitados está arriba, segunda puerta a la derecha. Piénselo, Rogelio. Piense en lo que significaría para todos nosotros. Mientras subía esas elegantes escaleras hacia una habitación de invitados, que era más grande y lujosa que cualquier lugar donde hubiera vivido, no podía quitarme la sensación de que mi vida entera acababa de tomar un giro que nunca podría haber imaginado. No dormí esa noche. Me acosté en una cama que era más grande que todo mi apartamento de soltero, mirando al techo y tratando de encontrar sentido a lo que Alejandro me había ofrecido. La habitación estaba decorada con el tipo de elegancia discreta que hablaba de riqueza real. A través de la ventana, podía ver el terreno extendiéndose hacia la oscuridad, la nieve aún cayendo constantemente. En algún lugar de esta casa, una familia dormía plácidamente, y yo era el extraño que de alguna manera había tropezado con su mundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», dije, esperando a Alejandro. En cambio, entró Mariana, llevando una taza humeante. Llevaba una bata gruesa, su vientre embarazado visible bajo la tela. Se movía con cuidado. «Le traje un poco de té», dijo, dejando la taza en la mesita de noche. «Manzanilla. Ayuda con el sueño». «Gracias». Me senté en la cama. No tenía que hacer eso. Mariana se acomodó en la silla junto a la cama. Alejandro me contó sobre su conversación, dijo sin preámbulos, sobre su oferta. Sentí mis mejillas sonrojarse. Siento si él habló fuera de lugar. Sé que este es su hogar, su familia. Usted debería tener voz en cualquier decisión. Tiene razón, debería. Mariana sonrió, y había algo misterioso en su expresión. Por eso estoy aquí. Se quedó callada un momento, sus manos descansando sobre su vientre. Podía verla reuniendo sus pensamientos. «Rogelio, ¿puedo contarle algo sobre mi esposo?» Algo que probablemente no mencionó porque es demasiado humilde. Asentí. Hace 5 años, cuando regresamos aquí, Alejandro no solo era exitoso. Estaba vacío. Oh, tenía todos los adornos del éxito. El negocio prosperaba. Teníamos esta casa, mucho dinero. Pero estaba atormentado por su relación con su padre. Se lanzó al trabajo tratando de demostrar algo a un hombre que ya se había ido. Mariana se movió en su silla. Las niñas y yo apenas lo veíamos. Se iba antes de que despertaran y volvía a casa después de que estuvieran dormidas. Estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, y me aterraba que fuéramos a perderlo por sus arrepentimientos. ¿Qué cambió? Hace 2 años, estábamos en la escuela de Valentina y Camila para un evento del Día de los Abuelos. Todos los otros niños tenían abuelos allí, leyendo con ellos, jugando juegos, simplemente estando presentes. Nuestras niñas se sentaron solas, y vi cómo la cara de Alejandro se desmoronaba. Esa noche lloró por primera vez desde que lo conocí. Mariana tomó la taza de té y la sostuvo entre sus manos. Me dijo esa noche que finalmente entendió lo que había perdido. No solo a su padre, sino la oportunidad de ser el tipo de padre que su propio papá había intentado ser. Dijo que quería romper el ciclo,
asegurarse de que nuestros hijos nunca sintieran el abandono que él había cargado durante tanto tiempo. Suena a que ha sido un buen padre desde entonces. Lo ha sido. Tono de Atanot. Pero Rogelio, tiene que entender. Alejandro ve patrones en todas partes. Es lo que lo hace exitoso en los negocios. Y cuando lo conoció esta noche, cuando escuchó su historia, vio una oportunidad para sanar algo que ha estado roto en ambas vidas. Tomé un sorbo del té. Estaba perfecto. Mariana, aprecio lo que dice, pero esto está sucediendo demasiado rápido. No saben nada de mí. Podría ser peligroso, poco confiable, cualquier cosa. Mariana rió. Un sonido cálido que llenó la habitación. ¿Cree que somos ingenuos, Rogelio? ¿Cree que Alejandro construyó esta vida siendo descuidado con la gente? No entiendo. Mientras usted y Alejandro hablaban, hice algunas llamadas. Llamé a la ferretería donde trabajaba, hablé con su antiguo supervisor, don Carlos, creo. Mi corazón se detuvo. Me investigaron. Hice mi debida diligencia. Don Carlos me dijo que usted era el empleado más confiable que había tenido en 20 años. Dijo que nunca faltó un día, siempre se quedaba tarde si un cliente necesitaba ayuda, y que dejarlo ir fue la decisión más difícil que había tomado como gerente. Mariana se inclinó ligeramente hacia adelante. También me contó sobre la vez que gastó su propio dinero para ayudar a una clienta anciana a arreglar la barandilla de su porche, porque no podía pagar los materiales. Y sobre cómo fue mentor de los empleados más jóvenes. Me sentí expuesto, vulnerable. Esas fueron solo cosas pequeñas que revelan el carácter, dijo Mariana con firmeza. También llamé a la dueña del apartamento que tenía antes de mudarse con su hijo. La señora García, ¿no era así? Dijo que usted era el mejor inquilino que había tenido. Siempre pagaba el alquiler temprano. Ayudaba a otros inquilinos con reparaciones. La habitación se sintió demasiado caliente de repente. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que entienda que esta no es una decisión espontánea basada en un solo acto de bondad. Alejandro y yo hablamos durante 2 horas después de que usted se fue a la cama. Hemos estado buscando a alguien como usted sin siquiera darnos cuenta. Mariana se levantó con cuidado. Rogelio, estamos a punto de tener nuestro tercer hijo. Valentina y Camila están en una edad en la que necesitan estabilidad, guía, el tipo de sabiduría que solo viene de la experiencia de vida. Y Alejandro. Ella hizo una pausa. Alejandro necesita dar el tipo de amor que nunca pudo darle a su padre. ¿Qué hay de lo que yo necesito?, pregunté en voz baja. Mariana sonrió. ¿Qué necesita usted, Rogelio? La pregunta me golpeó. ¿Qué necesitaba yo? Durante meses, me había centrado en lo que había perdido. Mi trabajo, mi independencia, el respeto de mi hijo. Necesito importarle a alguien, me escuché decir. Necesito sentir que mi vida tiene un propósito. ¿Y qué le daría ese propósito? Pensé en las gemelas durmiendo contra mí en la camioneta. La forma en que Camila había preguntado si quería ser abuelo. La sonrisa de Valentina cuando me vio esta mañana. Pensé en el dolor de Alejandro por su padre perdido. Ser necesario, dije finalmente. No como caridad, sino como familia. Mariana se movió a la ventana. Alejandro tiene un fondo fiduciario establecido para cada una de las niñas, pero el dinero no puede darles lo que usted podría darles. Historias. Lecciones sobre trabajo duro. El tipo de amor incondicional que solo un abuelo puede brindar. Ella se volvió hacia mí. Rogelio, no le estamos ofreciendo caridad. Le estamos ofreciendo la oportunidad de ser el abuelo que nuestros hijos merecen y la figura paterna que Alejandro necesita. ¿Y qué gana usted con esto? La sonrisa de Mariana era radiante. Tranquilidad. Saber que cuando llegue este bebé, tendré ayuda de alguien que ha criado a un niño. Saber que Alejandro no cargará solo con sus arrepentimientos. Saber que nuestros hijos crecerán entendiendo lo que realmente significa la familia. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Hay algo más,
dijo Mariana suavemente. Algo que Alejandro no le dijo. ¿Qué es? Su socio comercial está buscando a alguien para supervisar el mantenimiento de sus propiedades comerciales. No es un trabajo glamoroso, reparaciones básicas, relaciones con los inquilinos. Pero es un empleo estable con buenos beneficios y le daría independencia financiera. Mi garganta se tensó. ¿Por qué haría eso? Porque la familia cuida de la familia y porque un hombre necesita sentirse útil. Alejandro entiende eso. Mariana se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Rogelio, quiero que sepa que si decide que esto no es para usted, lo entenderemos completamente. Alejandro le ayudará a encontrar un lugar para vivir, le ayudará a recuperarse, sin ataduras, sin culpa. Pero si se queda, vi lágrimas en sus ojos. Si se queda, le estará dando a nuestra familia algo que ni siquiera sabíamos que nos faltaba. Después de que Mariana se fue, me senté en esa silla junto a la ventana y vi salir el sol sobre los terrenos. En unas pocas horas, las gemelas despertarían y vendrían a buscarme. Alejandro haría el desayuno. Por primera vez en meses, podía imaginar un futuro. Podía verme ayudando a Valentina con la tarea, enseñando a Camila a cambiar una llanta, sosteniendo al nuevo bebé de Mariana. Pero más que eso, podía verme importando de nuevo. La decisión, me di cuenta, ya había sido tomada. Se había tomado en el momento en que vi a esa familia varada al lado de la carretera y no pude pasar de largo. Llevaba viviendo con la familia de Alejandro y Mariana 6 semanas cuando Esteban me encontró. 6 semanas de café matutino con Alejandro, de ayudar a las niñas. 6 semanas de sentirme útil de nuevo. El trabajo que Alejandro había mencionado resultó ser real y exactamente lo que necesitaba. Estaba cambiando una lámpara rota en el vestíbulo del complejo de oficinas cuando sonó mi teléfono. El número no era uno que reconociera, pero contesté. ¿Papá? Mi corazón se detuvo. La voz de Esteban, incierta y pequeña. Dejé mis herramientas y salí. ¿Cómo conseguiste este número? Tuve que llamar a algunos de tus viejos amigos. Don Carlos de la ferretería finalmente me lo dio. Estuve callado, esperando. Papá, nosotros necesitamos hablar. Tuvimos nuestra charla hace 6 semanas, dije con calma. Creo que dejaste clara tu posición. Por favor. Había desesperación en su voz ahora. ¿Puedo ir a verte? Sé que estás viviendo en algún lugar fuera de la ciudad vecina. Puedo conducir este fin de semana. Cada instinto me decía que colgara, pero este todavía era mi hijo. ¿Por qué ahora, Esteban? Una larga pausa. Porque te extraño, dijo en voz baja. Porque Patricia y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez fuimos demasiado precipitados, demasiado duros. Cerré los ojos. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Simplemente queremos arreglar las cosas. Era una mentira. Podía escucharlo en su voz, el mismo tono que usaba de adolescente cuando intentaba salir de un problema. Pero me encontré diciendo, te enviaré la dirección por mensaje. Ven el domingo por la tarde. Pasé el resto de la semana temiendo su visita. Las gemelas, sin embargo, estaban emocionadas por conocer a mi hijo. ¿Es amable como tú, abuelo Rogelio?, preguntó Valentina. Es complicado, cariño, dije. El domingo llegó gris y frío. El coche de Esteban entró en el camino de entrada. A través de la ventana vi cómo bajaba y miraba la casa con asombro indisimulado. Patricia salió del lado del pasajero, con una expresión calculadora mientras observaba los terrenos, el garaje de 3 autos, la obvia riqueza. Así que ella también había venido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Alejandro abrió la puerta. Escuché las presentaciones. La voz de Esteban era exageradamente amistosa. La risa de Patricia era brillante y artificial. ¡Papá! Esteban entró en la sala con los brazos extendidos. No me moví de mi posición junto a la chimenea. Esteban. ¡Patricia! Los brazos de Esteban cayeron cuando quedó claro que no iba a abrazarlo. Patricia se quedó atrás, sus ojos haciendo inventario de cada objeto costoso en la habitación. Este es un gran lugar,
dijo Esteban. A tu amigo debe irle muy bien. Alejandro y Mariana han sido muy amables conmigo. Estoy seguro de que sí. Había un filo en la voz de Esteban ahora. Debe ser agradable tener amigos ricos. Alejandro apareció en la puerta. Rogelio, ¿quieres que te dé privacidad? Quédate, dije con firmeza. Esteban, Patricia, este es Alejandro. Alejandro, mi hijo Esteban y su esposa Patricia. Alejandro les estrechó la mano cortésmente, pero podía verlo evaluándolos. Hermosa casa, exclamó Patricia. Hemos sido afortunados, respondió Alejandro diplomáticamente. Esteban se aclaró la garganta. ¿Papá? ¿Podríamos hablar en privado? Miré a Alejandro, quien asintió y se retiró, pero noté que no se fue lejos. Entonces, dijo Esteban una vez que estuvimos solos. Esto es lo que has estado haciendo, viviendo en el lujo mientras tu familia se preocupa por ti. ¿Tu familia? Pregunté en voz baja. Hace 6 semanas, dejaste muy claro que yo ya no era parte de tu familia. Patricia dio un paso adelante. Rogelio, todos estábamos molestos esa noche. No puedes pensar realmente que decíamos en serio todas esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Que yo era una carga? ¿Que era un aprovechado? Esteban tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un momento. Estábamos bajo mucho estrés. El pago de la hipoteca había subido. Me recortaron las horas en el trabajo. Dijimos cosas que no sentíamos. ¿Te recortaron las horas? La empresa redujo personal. Solo estoy trabajando medio tiempo ahora. La voz de Esteban se hizo más pequeña. De hecho, estamos atrasados con la hipoteca. El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria. Y ahí estaba. La verdadera razón de esta visita. Ya veo, dije. ¿Y pensaste que vendrías aquí y qué? ¿Pedirle ayuda a mis amigos ricos? No pedir, dijo Patricia rápidamente. Solo pensamos que tal vez, si tú hablaras bien de nosotros. ¿Quieres que le pida dinero a Alejandro? No para nosotros, dijo Esteban. Para ti. Quiero decir, vives aquí. Debes tener alguna influencia. Seguramente él querría ayudar a la familia de su amigo. Miré a mi hijo. Este hombre al que crié para ser mejor que esto. Esteban, ¿te escuchas a ti mismo? Escucho a un hijo tratando de salvar el hogar de su familia, replicó Esteban. Escucho a alguien dispuesto a tragarse su orgullo por las personas que ama. ¿Las personas que amas? Sentí la ira creciendo en mi pecho. A las personas que amas no las echas en medio de la noche. A las personas que amas no les dices que son cargas inútiles. Cometimos un error, ¿vale? La voz de Esteban se elevó. Estamos aquí para arreglarlo. Queremos que vuelvas a casa. Este es mi hogar ahora. Patricia se rió. Un sonido agudo y amargo. Este no es tu hogar, Rogelio. Eres un caso de caridad. Un proyecto de mascota. ¿Realmente crees que estas personas te ven como familia? Antes de que pudiera responder, la voz de Valentina resonó desde la escalera. Abuelo Rogelio, ¿está todo bien? Esteban se puso blanco al escuchar cómo me llamaba la niña. Valentina apareció, con su vestido nuevo. Camila estaba justo detrás, llevando un dibujo. Te hicimos un dibujo, anunció Camila. Mostraba figuras de palitos frente a una casa. Alejandro, Mariana, las gemelas, y en el centro, una figura de cabello gris etiquetada como Abuelo Rogelio. El silencio en la habitación era ensordecedor. Niñas, dije suavemente, estos son Esteban y Patricia. ¿Podrían darnos unos minutos más? Valentina estudió a Esteban. ¿No te pareces al abuelo Rogelio?, dijo finalmente. Soy su hijo, dijo Esteban rígidamente. Oh, Valentina se iluminó. Entonces eres nuestro primo. Camila rebotó sobre sus pies. ¿Vas a vivir aquí también? Tenemos muchas habitaciones. Vi la mandíbula de Esteban tensarse. No, no vamos a vivir aquí. Tenemos nuestra propia casa. Por ahora, murmuró Patricia. Mariana apareció. Niñas, ¿por qué no le muestran el dibujo de Camila a papá? Está en su oficina. Después de que los niños se fueron, Mariana miró entre nosotros.
Debería dejarlos continuar su conversación, dijo. En realidad, dije, creo que hemos terminado aquí. La cara de Esteban se puso roja. Papá, no puedes hablar en serio. ¿Vas a elegir a estos extraños sobre tu propia sangre? Estos extraños, dije en voz baja, nunca me hicieron dormir en mi camioneta. Estos extraños nunca me dijeron que yo no valía nada. Estos extraños me ven como familia, no como una carga. Dijimos que lo sentíamos. No, Esteban. Dijiste que cometiste un error. Eso no es lo mismo que sentirlo. Patricia se acercó, su máscara finalmente cayendo por completo. Bien. ¿Quieres jugar a la casita con esta gente rica? Adelante, pero no vengas arrastrándote hacia nosotros cuando se cansen de su proyecto de caridad. No lo haré, dije simplemente. Esteban me miró por un largo momento y vi algo morir en sus ojos. ¿Sabes qué, papá? Tal vez teníamos razón la primera vez. Tal vez solo eres un viejo egoísta. Cada palabra estaba diseñada para herir. Hace 6 semanas me habrían destruido. Pero ahora, con Mariana mirando protectoramente desde la puerta y el sonido de la risa de las gemelas flotando desde la oficina, las palabras de Esteban se sentían vacías. Tal vez lo soy, dije, pero prefiero ser un viejo egoísta que es amado, que un joven amargado que tiró lo mejor que tenía. Las manos de Esteban se cerraron en puños. Por un momento, pensé que podría golpearme. En cambio, dio media vuelta y se dirigió a la puerta. No nos contactes nunca más, dijo por encima del hombro. No lo haré, respondí. Mientras su coche salía del camino de entrada, Mariana vino a pararse a mi lado. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Vi el coche de Esteban desaparecer, llevándose a mi hijo de mi vida para siempre. Sentí muchas cosas, tristeza, arrepentimiento, incluso un extraño tipo de alivio. Pero por primera vez desde esa noche hacía 6 semanas, no me sentí perdido. Sí, dije, sorprendido de darme cuenta de que era verdad. Creo que lo estoy. 2 años después, estoy de pie en la guardería que Mariana y yo diseñamos juntos, sosteniendo a mi nieto de 3 meses, Mateo, mientras duerme plácidamente en mis brazos. A través de la ventana, puedo ver a Valentina y Camila jugando en el patio cubierto de nieve. Las niñas tienen 9 años ahora. Me llaman abuelo Rogelio sin ninguna vacilación. La sangre no hace a la familia, el amor sí. Alejandro aparece en la puerta. La paternidad le sienta bien, pero más que eso, tener su propia figura paterna ha sanado algo en él. ¿Cómo está?, pregunta Alejandro en voz baja, asintiendo hacia el bebé. Perfecto, digo. Mariana está tomando una siesta. Nos quedamos en silencio viendo a las niñas jugar. Rogelio, dice Alejandro de repente. Necesito decirle algo. Elena y yo hemos estado hablando y queremos hacer algunas cosas oficiales, legales. Queremos adoptarlo, parpadeo. ¿Disculpe? Adopción de adultos. Es algo real, perfectamente legal. Usted sería nuestro padre legal. Nosotros seríamos sus hijos legales. Las niñas serían oficialmente sus nietas. Mateo su nieto. Me hundo en la mecedora. Esto es demasiado para procesar. No necesitan hacer eso, digo en voz baja. Ya me siento parte de la familia. Lo sabemos, dice Mariana apareciendo en la puerta. Pero queremos que esté por escrito. ¿Y Rogelio? Ella hace una pausa. Queremos tomar su apellido. ¿Qué? La familia Chen Rogelio. Dice Alejandro con una sonrisa, o el apellido que elija. Suena bien, ¿no cree? No sé qué decir. Di que sí, grita Valentina desde la puerta. Ella y Camila están allí, cubiertas de nieve. Ya elegimos cómo llamarte en la ceremonia. ¿Qué ceremonia? La ceremonia familiar. Cuando te conviertas oficialmente en nuestro abuelo legal, te llamaremos Patriarca Rogelio, como en los libros de historia. Me río, el sonido mezclando lágrimas y alegría. Es muy distinguido, dice Valentina solemnemente. Mariana toma a Mateo de mis brazos. Las niñas han estado planeando esto durante meses.
Desde la visita de Esteban, admite Alejandro. Queríamos asegurarnos de que nunca pudiera dudar de su lugar aquí. Me enteré de que Esteban y Patricia perdieron la casa 6 meses después de esa confrontación. Sentí tristeza, pero era una tristeza distante. Hay algo más, dice Mariana. Algo que los abogados sugirieron. ¿Ahora qué? Alejandro saca un documento legal. ¿Un cambio de nombre? Nos cambiamos todos el apellido a Rogelio. Alejandro Rogelio, Mariana Rogelio, una familia, un nombre. Siento que las lágrimas comienzan a brotar. Tu apellido es tu legado, le digo a Alejandro. Mi legado familiar es lo que yo decida hacer de él, dice Alejandro con firmeza. Y elijo que sea sobre el hombre que me enseñó lo que realmente significa ser un padre. Camila salta. ¿Podemos contarle sobre la otra sorpresa? ¿Qué otra sorpresa? Mira, señala Isabela por la ventana. Allí, estacionada en el camino de entrada, hay una camioneta nueva. Es plateada, brillando al sol, con un lazo rojo. Feliz día del hallazgo, abuelo Rogelio. El día que te encontramos, explica Valentina. 2 años mañana. Pensamos que necesitabas una camioneta adecuada para todos los proyectos. Las llaves están en la cocina, dice Alejandro. ¿Quiere darle una vuelta de prueba? ¿Podemos ir?, pregunta Camila. Absolutamente, digo. Pero primero necesito decirles algo a todos. La habitación se queda en silencio. 2 años atrás pensé que mi vida había terminado. Ustedes me salvaron. No solo de no tener hogar, me salvaron de desaparecer por completo. Me dieron de vuelta mi propósito. He aprendido que la familia no se trata de quién comparte tu sangre. La familia se trata de quién aparece, quién se queda. Miro a Alejandro. Usted vio algo en un anciano varado. Me dio un lugar. Miro a Mariana. Usted me confió a sus hijos. Me arrodillo ante las gemelas. Y ustedes dos me mostraron lo que significa ser amado incondicionalmente. Valentina se lanza a mi cuello. ¿Eso significa que sí a la adopción? Eso significa que sí a todo, digo. ¿Incluso a Patriarca Rogelio?, pregunta Camila. Especialmente a Patriarca Rogelio. Más tarde esa noche, me siento en el porche trasero a pesar del frío, mirando los terrenos del lugar que ahora llamo hogar. Mi teléfono está en silencio. No hay llamadas perdidas de Esteban. Ese capítulo de mi vida está cerrado, y estoy bien con eso. Aprendí algo importante. No puedes obligar a la gente a amarte, pero puedes abrir tu corazón a las personas que ven tu valor. Y a veces, si tienes mucha suerte, esas personas se convierten en familia. Alejandro aparece con 2 tazas de café humeantes. Pensé que podrías tener frío, dice. Solo pensando, digo. ¿Sobre qué? Sobre lo extraña que es la vida. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, habría pensado que estaban locos. Alejandro asiente. Si alguien me hubiera dicho que ayudar a un extraño en la carretera sanaría algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto, tampoco les habría creído. Nos sentamos en un cómodo silencio, padre e hijo en todos los sentidos que importan. Alejandro, digo eventualmente, gracias. ¿Por qué? Por verme, por elegirme. Alejandro me palmotea el hombro. Gracias por detenerse esa noche. Dentro de la casa puedo escuchar a Mariana tarareando una canción de cuna. El teléfono de Alejandro vibra. Es un mensaje del abogado. Todo se ve bien. Fecha de la corte establecida para el 15 de enero. Felicidades a la familia Rogelio. La familia Rogelio. Tiene un sonido hermoso. Estoy en casa. Finalmente, completa y permanentemente en casa. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo tu opinión y desde dónde nos escuchas. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.